He dicho que el señor presidente de esta comisión es un demócrata integral. Entonces, le agradezco, pero la verdad, por ocasión de este día, pues no me voy a demorar 3 horas, sino 2 horas 59 minutos. No me preocupe. Lo primero que yo tengo que manifestar es que este debate, a propósito del proyecto de acuerdo solicitado por el gobierno en cabeza del señor alcalde, el señor secretario de Hacienda y el señor secretario de Educación, por ser este gobierno, no debiera de estarse realizando, porque el gobierno no debiera haber presentado esta iniciativa, sino lo que debiera haber hecho es haberse preparado desde el año pasado, cuando en mayo, a propósito de los debates de control político, la bancada de mi partido, el Polo Democrático Alternativo, en cabeza del concejal que les está hablando, generó este debate y alertó al gobierno de la ciudad el futuro de esos colegios en concesión. Es tanto que el debate se llamaba así: presente y futuro de los colegios en concesión. Y volvimos a otro debate a propósito de otras bancadas y volvimos a participar allí, ahora en abril, y se nos informaba, como lo hizo el señor secretario de Educación de manera cierta, que se estaban haciendo unos estudios contratados para garantizar o para tener una seguridad para el qué hacer frente a las instituciones educativas en concesión. Y luego entonces con lo que nos encontramos es que los estudios llevaron al gobierno a tomar una decisión, porque esta es una política del gobierno. Yo no quiero volver culpable en esta ocasión solamente al doctor Oscar Sánchez, secretario de Educación. Es una política del gobierno que asumió el gobierno en cabeza del Consejo de Gobierno y del CONFIS distrital, cuando dice que hay que traer un proyecto de acuerdo. ¿Para qué? Para mantener las instituciones educativas en concesión, en el número que hayan decidido, pero es mantener una política. Eso es lo concreto y lo cierto, es mantener una política con la cual nosotros desde 1999 no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. También, si se quiere decir, por principios y por lo que sea. Y además porque hoy las condiciones educativas de la ciudad, y lo dice el gobierno, y lo dice el Magisterio de Bogotá, y lo hemos dicho muchos concejales en esta corporación, hemos dicho que la educación en razón, y se nos dice a boca llena, y eso es cierto también, en razón a que la Secretaría de Educación en el histórico de los presupuestos es la Secretaría que en la actualidad tiene mayores recursos para garantizar más que una cobertura educativa, porque ella se ha logrado desde años anteriores lograr unas mejores condiciones en calidad de la educación. Y yo soy un convencido que la calidad de la educación que se ofrece en los establecimientos educativos que administra la Secretaría de Educación de manera directa en todos los niveles, desde la transición, pasando por la básica, primaria, secundaria, la educación media, ha venido mejorando en calidad. Y ha venido mejorando en calidad porque en los últimos años, por la vía de los recursos propios, se han mejorado las infraestructuras escolares. O uno se pregunta si eso no es cierto. O uno tiene que preguntarse, si eso no fuese cierto, ¿por qué
en el plan de desarrollo y en el cupo de endeudamiento aprobamos más recursos, cuantiosos recursos, para seguir mejorando la infraestructura y la tecnología y el mejoramiento de las aulas, de las bibliotecas, de los laboratorios y de algunos programas educativos en la ciudad. Este consejo no ha sido inferior a los llamados que hace la administración para fortalecer la educación pública. Aún más, yo he sentido de honorables concejales y concejalas que este consejo de la ciudad es muy proclive al mejorar la educación de la ciudad de Bogotá. Y por eso es que la Secretaría de Educación, que usted administra, señor secretario de Educación, doctor Sánchez, pues es la que más recursos tiene, porque este consejo no se lo negó. Todo lo contrario, en el plan de desarrollo hicimos todos los esfuerzos para buscar un acuerdo y mejorar las propuestas que incluso en principio había traído el gobierno de la ciudad. Eso es lo primero. Lo segundo, yo voy a ir al acuerdo 20 de 1999 y quiero señalar que en el artículo 5 de ese acuerdo 20, porque se aprobó por un acuerdo, unos recursos por 588.000 millones de pesos que tenían dos destinaciones, señor presidente, y usted lo explicó en su buena ponencia que tuvimos la ocasión de terminar de leer ayer al final del día. Estaba para infraestructura, es decir, para unos colegios, y estaba para el programa de subsidio a la demanda, oído lo que voy a decir, a la demanda de educación básica. Y los que saben como yo, que somos los que aquí en mayoría nos encontramos, pero para los que no lo tienen comprendido, los niveles de la educación en Colombia, de acuerdo a la ley 115 de 1994, están establecidos como el preescolar, la básica primaria y la básica secundaria, y otro nivel es la educación media, académica o técnica, se decía al principio de la ley. Entonces, a mí me ha llamado la atención que incluso la aplicación del acuerdo de 1999 por el gobierno de la época, el de Peñalosa, y los subsiguientes gobiernos la aplicaron incorrectamente, porque estaba direccionada únicamente a atender la población escolar de educación básica y no de educación preescolar ni de educación media, académica o técnica, porque para ello fueron aprobados los recursos. Eso requiere más que una reflexión, una investigación. Y no estoy hablando de este gobierno, porque aplicó lo que venía en curso, pero el origen del acuerdo daba solamente la posibilidad para atender esa población, pero no con ello estoy diciendo que si se hubiese atendido de esa manera, este concejal hubiese estado de acuerdo. No, estoy llamando la atención de cómo se aplicó también, incluso de manera incorrecta. Señor secretario, hay unas justificaciones para haberse creado las concesiones, y entre otras cosas se hablaba que existía allá en 1999 una debilidad en el cuerpo docente directivo de la ciudad de Bogotá, de los establecimientos educativos oficiales. Entonces yo me pregunto si eso sigue siendo cierto, y yo creo que eso no es cierto. Yo creo que hay un cuerpo docente directivo, por supuesto, que como en todo hay excepciones. Hay un cuerpo directivo docente de alta calidad administrativa y pedagógica. Aún más, todos los
alcaldías tienen una función adicional, más allá de lo misional, que es el acto educativo, el acto pedagógico y el acto de la formación y de la enseñanza. Esa es la misión principal de un docente directivo, pero ahora el docente directivo de nuestros establecimientos educativos está dedicado a todo. O sea, yo creo, señor secretario de Educación, que esa es una respuesta que usted tiene que darnos. Si hoy la docencia directiva es una docencia directiva mala, que no le sirve a la ciudad, que no tiene avances pedagógicos, entonces estamos gastando más la plata en posgrados, en formación, en pedagogía para nuestra docencia directiva, que al contrario, desde el punto de vista de la comparación, no resiste, compañero Diego García. Usted no puede comparar el trabajo y la labor mejor de un docente directivo de un colegio en concesión dedicado exclusivamente a esa institución educativa, a una sede. Hoy nuestro rector de una institución educativa oficial tiene que estar deambulando y movilizándose por distintos puntos de la ciudad, porque tiene que atender 1, 2, 3, 4 y hasta 5 sedes. Y hasta en 1, 2 o en 3 jornadas. Es distinto, ¿no? Es distinto ese rector, doctor Diego García, a un rector que lo debe hacer muy bien en su colegio concesionado, por supuesto. Y yo creo que lo deben hacer muy bien. Esos rectores deben ser maravillosos, espectaculares, de buena formación, de buena dedicación, cosa que el nuestro, el que defendemos nosotros, los de la educación pública, no lo tienen los maestros rectores en nuestros establecimientos educativos. Qué distinto es la labor y la misión que tiene que cumplir. El otro elemento con el cual se habló de que era necesario crear la concesión, mire eso, doctor Boris, doctor Yesid, la imposibilidad de selección de su personal docente y administrativo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Acaso es que desde la política pública los que hemos transitado fuimos vinculados a la educación que dedicamos al niño y al joven diariamente en nuestra aula, con nuestros colegas y con nuestros profesionales, pedagogos, docentes de la educación? Llegamos por un concurso y allí los maestros de los colegios en concesión no llegan por ese camino, llegan por una selección arbitraria que hace la institución educativa concesionada. Pero es que mire, ¿qué tal eso? Porque no hay la posibilidad cierta de selección de personal docente y administrativo, cuando eso históricamente lo tiene la educación pública de Bogotá y del país. Pero es este criterio tan hermoso que se quería, es que incluso remediar con los colegios en concesión, la inflexibilidad del régimen laboral de los docentes públicos. Mire lo que se admitía desde esa época, que había que ir por los maestros al castigo y al acto de disciplinarlos hasta llevarlos a la sanción y a la exclusión. Yo lo creo y soy muy respetuoso de mis colegas, como lo decía antier en la Universidad Pedagógica Nacional, donde me formé como licenciado en Biología, que los maestros de la pedagógica que allí se forman son los maestros colegas míos de hace más de 30 años, o los de ahora que van o al colegio público o al colegio privado, porque ese es el escenario de labor, pero la formación para uno y para el otro es la misma, exactamente la misma.
pero ese cuentico del régimen laboral difícil de aplicar es porque ahí sí encuentro una razón y convoco a los docentes de los colegios en concesión a que digan la verdad sobre ese asunto. Ellos están recibiendo menor capacidad económica en razón de su trabajo. No están en el marco del régimen salarial, laboral y profesional del resto de los maestros de Colombia, que están en el marco de cualquiera de los dos estatutos que están convenidos, uno con el magisterio y el otro impuesto de manera atropellada por el gobierno de la época de Álvaro Uribe Vélez. Y el otro punto, la ausencia de insumos básicos para la operación de la institución. ¿Cómo así? ¿Cómo así que yo creo una institución educativa? Porque admito que la que yo estoy manejando no tiene los elementos, los materiales básicos, las herramientas de trabajo para garantizar una educación de alta calidad y de alta formación para los niños y las niñas, los educandos de nuestras aulas escolares. Y entonces tengo que orientar mi recurso para esos 25 establecimientos educativos. Pues no. Y fíjese que yo ahí me pongo de acuerdo, señor secretario, con usted. Usted le ha dicho a la ciudad que hoy las aulas escolares se están tecnificando, la tecnología está llegando. Y entonces, si está llegando la tecnología, las ayudas educativas en avanzada, el mejoramiento de nuestras bibliotecas escolares, mejor formación de los maestros, porque eso también lo he saludado como positivo de usted, que ha dicho que hay más de 3.000 o 4.000 maestros que están llegando hasta los últimos grados de la formación profesional. Y entonces esos maestros de alta formación profesional no son los que deben seguir enseñándole a nuestros niños que están allá en las aulas escolares de los establecimientos educativos en concesión. Entonces no seamos incoherentes. Digamos que es que no nos gusta la política. Digamos que hemos recibido, como yo creo han recibido, presiones indebidas de sectores empresariales de la educación privada, y hoy, como lo decía Yosir García en el editorial del Tiempo, no, así no es, no le tengamos miedo. Digamos si estamos con lo público o estamos con lo privado. En Calzas Prietas se encuentra hoy el señor alcalde mayor de Bogotá, apoyado por este consejo, por un buen número de concejales, incluido quien le habla, para que hiciera la transición de lo privado a lo público en la política de aseo. Y nos la jugamos e invitamos a nuestros electores a su respaldo. Y hoy lo que estamos recibiendo es una bofetada, porque ante una dinámica mucho más fácil de resolver, le damos la espalda a los electores y le damos la espalda a la educación pública, como lo decía Diana Alejandra en su ponencia. Eso es lo que está hoy en el debate en esta corporación. Y lo otro, doctor, yo quiero decir que yo no puedo entender, señor secretario de Educación, y lo digo con el debido respeto, pero con el énfasis debido, no por el tono, sino por el argumento. Yo no puedo entender cómo es que la calificación, doctor Diego García, da para que 3 colegios supuestamente o realmente quedaron con una mala calificación. Esos 3 colegios
sí pasan a la educación de la Secretaría de Educación. ¿Y acaso no están diciendo que los colegios en concesión son en buena parte mejores que los de la educación pública? Y entonces, si a esos colegios les falta mucho por llegar a ser lo que deben ser en materia de calidad, ¿por qué entonces no se quedarían entonces en la concesión si es lo que están defendiendo en esta ocasión desde el gobierno? ¿Qué es eso de que 5 colegios quedan en una mixtura, en una figura mixta, un poco de lo concesionado, un poco de lo administrado por la educación pública? No, con eso no se puede jugar. La educación no solamente es la infraestructura, la educación son unos procesos, son unas dinámicas, son unos debates, es una discusión permanente que no la podemos nosotros solamente entrar a proscribir de esa manera. Y en materia de ranking, un poco Diana Alejandra lo decía, sí, hay una calificación de 50, y ahí hay de todo. Hay unos buenos, unos excelentes y unos regulares, tanto de los colegios en concesión como de los colegios públicos administrados históricamente por la Secretaría de Educación. Entonces, ¿cuál es la gran distancia? Pero el colegio de concesión debiera de tener unas calificaciones todas de excelencia, porque se le han dado mejores condiciones. Es que yo tampoco puedo comparar, compañero Diego, un colegio que labora 4 o 5 horas con un colegio que labora 8 horas todos los días. Eso no es comparable. Si todos estuvieran en la misma intensidad horaria, otro gallo cantaría. Porque yo soy un convencido que nuestros maestros son de calidad, son dedicados en su mayoría, y quiérase o no, en la comunión, gobierno, familia, niños, niñas y profesores, es que la calificación se obtiene unos determinados resultados. Y yo le quiero decir a los señores padres y madres de familia de los colegios en concesión, porque hemos escuchado esas voces, unas voces pues preocupadas, y algo que se preocupen. Eso a mí particularmente no me molesta, La preocupación porque han llegado esos mensajes no ciertos. Les dicen, no, es que si los colegios en concesión no continúan, sus hijos no van a seguir estudiando. No, eso no es así. Eso no es así. No es así. No es así. Esos niños seguirán estudiando. Un momento, doctor. Esos niños le vamos a pedir seguirán estudiando. Le vamos a pedir a las personas que están aquí y que tanto están representando a los padres de familia, de padres que están en colegios de concesión sus niños, como quienes no están de acuerdo con que se apruebe este proyecto de acuerdo, les vamos a pedir respeto. Respeto con los colegas, respetos por las palabras. No, un momento. Les vamos a pedir respeto porque el concejal Celio Nives está dirigiéndose a este debate. A ver. Señor presidente. Bueno, las barras que asisten a los debates, aquí tengo una lista de líderes o de ciudadanos que se han inscrito. Yo les pido el favor
que si tienen algo que decir, se inscriban. Los concejales están en el uso de la palabra. Si ustedes no respetan el uso de la palabra de los concejales, pues vamos a tener la necesidad de desalojar las barras. Si el señor o los señores tienen algo que decir o replicar al concejal, aquí tengo una lista de personas que se han inscrito. Con el mayor gusto los inscribo, pero con irrespetos y levantando la voz y con grosería no podemos continuar el debate. Entonces los invito a que se inscriban para darle el uso de la palabra. Los concejales tienen el derecho de expresar sus opiniones, sus ideas, como ustedes también lo van a poder hacer con respeto en el momento en que les conceda el uso de la palabra. Continúe, concejal Celio Nieves, en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Yo estoy diciendo y lo aseguro, porque nosotros también tenemos contacto con padres y madres de familia de los colegios en concesión. Claro que sí. Acá vienen a hablar con los concejales de unos y de otros sectores, los que defienden la concesión y los que no están de acuerdo. Y ese es el ejercicio democrático. Y el señor padre de familia, además yo fui el que lo mandé que lo escribiera, mire cómo soy yo decente, ¿sí?, para que intervenga ahora. Entonces quiero decir lo siguiente, acá hay que decirle a los padres de familia que si el colegio en concesión pasa a ser administrado, gestionado, organizado por la Secretaría de Educación, esos niños y esas niñas de esos establecimientos educativos deben seguir estudiando en esos mismos establecimientos educativos, si así lo quieren los padres y las madres de familia de esos establecimientos educativos. Eso es lo que yo quiero asegurar, y ese debe ser el compromiso del gobierno. Si el acuerdo no tiene éxito para los que defienden la concesión, primero. Segundo, esos establecimientos educativos que indudablemente no se podrán cerrar, no se deben cerrar, porque son infraestructuras de la ciudad, son infraestructuras construidas con recursos del distrito a través de los distintos presupuestos desde 1999. Esos niños y esas niñas que quieran seguir estudiando en esos establecimientos educativos, señores padres, señoras madres de familia, deberán continuar educándose en jornada única, en jornada de 8 horas. Ese debe ser otro de los compromisos de la Secretaría de Educación. Esos niños y esas niñas que quieran allí seguir estudiando, si tienen alimentación escolar, se les debe seguir garantizando la alimentación escolar. Y el punto de los maestros, yo aseguré, y tengo cómo demostrarlo, yo aseguré que hay instituciones educativas en concesión que no pagan los 12 meses del año, señor presidente. No lo pagan. No pagan los 12 meses del año. Entonces yo me pregunto, esos maestros, señor secretario de Educación, si quieren seguir laborando ya como propuesta mía en ese establecimiento educativo que debe administrar la Secretaría de Educación, tendrán que quedar mínimo, en las mismas condiciones que está el resto de los maestros de Bogotá, desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista profesional, prestacional y de formación, que tienen que tenerla como la tienen todos los demás 32.000 maestros de la ciudad de Bogotá. Aún más, yo diría que habría que hacer una excepción positiva con
con esos educadores, con esos trabajadores, porque vienen asumiendo y seguirán asumiendo la jornada única, que es la que hemos luchado en este consejo, sin excepción, doctor Cepeda. Acá este consejo ha batallado y ha luchado para que la educación sea en jornada única y no complementaria y no de 40 horas, sino en jornada única, mejorando las condiciones salariales y profesionales de todos los educadores que van de manera progresiva a la jornada única. Eso es lo que queremos para esos colegios y para esos niños y para esas niñas, para que haya preescolar en esos establecimientos educativos. Eso es lo que queremos. Nosotros no estamos contra esas comunidades que en una población de 39.000 o 40.000 niños estudian en esos 25 colegios en concesión. No, aquí hay una lucha por lo que debe ser público, por lo que debe ser privado. Es así de concreto. Y la calidad se deberá seguir garantizando. No debe disminuirse en esos colegios de excelente calificación. Y los otros no deben estar muy felices, incluso teniendo unas condiciones mucho más favorables que el resto de los colegios y de las escuelas de la capital de la República. Y termino diciendo dos elementos de la parte jurídica que comparto, señor presidente, con usted. Yo creo que las vivencias futuras de esa época se aprobaron con un criterio jurídico, por supuesto, pero era que en 1999 no estaba la ley 1483, así de fácil, ni el decreto reglamentario, así de fácil. Este es un decreto del 2011, y usted, señor presidente, lo dijo sabiamente. Usted que es más juicioso en la parte jurídica que quien le habla, que es claro, las vivencias futuras no pueden superar el respectivo periodo de gobierno, y el gobierno, este gobierno, se acaba el 31 de diciembre del año 2015. Entonces no es que nosotros queramos hacer aquí las vainas por fregar a los demás, es que esta ley es de ahora. Bueno, de ahora hace 2 años, 3 años, en 1999, por eso las vivencias futuras, señores padres, señoras madres de familia, llegó hasta el 31 de diciembre de este año. Es así de concreto. Y segundo, con el respeto que me merecen los habitantes de por allá, de Guainía, de Guaviare, compañero Boris, donde íbamos a mirar y hablar con esos maestros en las de Huila adentro, que vivían en unas condiciones de angustia y de desesperanza. Allá habían los contratos misionales de la Iglesia Católica en muchas regiones, porque no había quien llegara a educar a los indígenas, a las etnias, a los hombres de esas regiones del país, y entonces había que aplicar una norma con quien la pudiera garantizar la educación pública a ellos, pero esa no es la condición de Bogotá. A mí me da mucha pena. A esa no es la condición de Bogotá. La condición de Bogotá, todo lo contrario. Cuando es para hablar bien y para defender un propósito, decimos que estamos bien. Decimos que esta es la mejor ciudad educada de Colombia y que acá vienen niños jóvenes de toda la geografía colombiana porque se sienten atraídos por la buena educación de Bogotá. Pero cuando nos ponen en la decisión de que si eso es cierto o no, entonces patinamos. No, el artículo 27 de la ley 715 es claro. Creo que
el doctor Argote algo sobre el punto vivo, porque el ofrecimiento escrito que hace el señor secretario de Educación, incompleto por demás, es decir, no lo copió todo. Uno a veces coge lo que le conviene y lo otro lo deja de un lado. No lo copió todo para esta circunstancia. Bogotá tiene la cobertura, Bogotá puede prestar el servicio, y por eso puede administrar esos 25 colegios. Lo mejor, y termino ahí, señor presidente, lo mejor que hubiese podido pasar es que no hubiesen traído este proyecto de ley, este proyecto de acuerdo, sino que el gobierno hubiera asumido, como le corresponde hacerlo, garantizar la educación pública de cobertura, de calidad, de la mejor, sin discriminación. Doctor Boris, para ningún niño o niña de Bogotá, en las mismas condiciones, porque a unos sí mejores condiciones y porque a otros peores condiciones. ¿Por qué? Para 39.000 estudiantes que me gusta que estén en esas mejores condiciones, y el resto, los 850.000, no, es que nosotros estamos luchando, señores padres y señores madres de familia, es por todos, por la equidad, por la igualdad, por la no discriminación. Es eso lo que queremos hacer nosotros, así de concreto. Por eso, y a pesar de que yo voto en esta comisión, si aquí pasa a la plenaria del Senado, del Consejo de Bogotá, pues tendré que igualmente anunciar desde ya que mi voto allí será negativo. Muchas gracias, señor presidente.